cuando tenía 18 años en mi primer programa de televisión que se llamó Disco Fiebre. Estoy agradecido por toda la experiencia tan hermosa que yo he vivido en mi vida. En primer lugar, quiero agradecer al invitado que tengo, que es un invitado de verdad muy especial, con una trayectoria muy grande en lo que es los medios de comunicación hace un ratito estábamos hablando y yo le decía que estaba muy nervioso en hacerle esta entrevista, porque la verdad nada, estoy nervioso. Primero, bueno, te quiero agradecer, Gustavo, que me das esta oportunidad. No, bueno, fue un placer, de verdad que sí, porque sé de tu trayectoria también dentro de lo que es la comunicación, la televisión, la producción en general. Y sé que tienes tu canal de televisión y has hecho entrevistas a diferentes personas, diferentes profesionales. Y para mí es un placer el día de hoy compartir contigo esta entrevista. Así que arranquemos en fa que ninguno de los dos estamos ya nerviosos, eso ya pasó. Ya, ya pasamos a ser grandes amigos, digamos. Sí. Bueno, yo te conozco por medio de dos personas. Ajá. Primero por tu hijo, digamos, Adrián, que lo conocí, que es un fenómeno, que tuve la oportunidad de compartir un tiempo con él trabajando y la verdad que, como te decía recién, apenas lo vi, eh, empezamos a tener empatía. Ya. La verdad que se nota, como yo le decía a él, yo no conozco ni a tu mamá ni a tu papá, le decía, pero seguro que son los mejores porque te criaron muy bien. Él me habló muy bien de ti siempre y me dijo que mantenía conversaciones contigo sumamente agradables y me dijo que en algún momento íbamos a conversar, que en algún momento nos íbamos a ver y que de repente hasta podríamos hacer algo juntos. Y yo le dije, mira, para eso estamos, ahorita que no estamos en nuestro país, sino que estamos fuera del país y que necesitamos mantenernos en contacto no solamente con los coterráneos, ¿no? Sino en general con la gente, ¿no? Con la gente a Sí, la tal cual uno cual. le ha venido trabajando durante tantos años. De manera que estoy a tu disposición, mira, lo que pueda bien esta entrevista ser como que diese un motivo de estímulo para aquellos que les guste la comunicación y que nosotros podamos con nuestra conversación el poder darles algunos tips que pueden ser importantes Es para... así. Contanos un poco de esa trayectoria tuya en Venezuela. Bueno, mira, yo comienzo realmente dentro de un medio de comunicación a los 14 años de edad. Ah, Y mirá, claro, muy joven, siendo un niño prácticamente, ¿no? hace poco, digamos. Hace poco. Este, estaba estudiando todavía bachillerato, pero yo siempre tenía un amor muy especial por todo lo que era la radio y por todo lo que era la televisión. En aquella época, bueno, que ya los que nos están viendo, que son contemporáneos con nosotros, saben que cuando les hablo de un radiecito chiquito con unos audífonos, yo siempre escuchaba la radio, un radiecito de esos portátiles que uno le Las ponía speaker, una batería a y válvula. conectaba la radio, ¿no? Para escuchar música. Y ahí empecé a oír voces que fueron importantes en Venezuela y que me inspiraban, ¿no? Y yo mismo, dentro de mi cuarto, a los 14 años, 13 años, yo me ponía a hablar. Bien, amigos, vamos a continuar. Entonces, No me así digas, como si yo fuera el locutor, ¿no? Y en la televisión siempre hay una persona que te llama la atención. Siempre hay una persona que, eh, que la ves como alguien muy especial. Y eso es lo que a mí me pasó con un productor, un animador venezolano, que no es conocido obviamente a nivel internacional, aunque fue premiado su trabajo a lo largo de tantos años en diferentes países, en España, en Estados Unidos. Pero para hacerte un resumen corto de quién era, es una persona de un nivel muy alto, como el nivel más alto que tenga algún presentador y productor en Argentina que tú conozcas. O si nos hablamos de Estados Unidos,
a un animador, un conductor, un productor de la talla de Ed Sullivan o de la talla de Johnny Carson Ah, o, mirá, o de la talla de Larry King, por hablar de gente importante. Esa persona se llama Renio Tolina. Esa persona tenía un programa diariamente a las 12 del mediodía y cuando yo tenía 14 años yo dije, bueno, yo voy a escribirle una carta porque yo quisiera ir para el programa. ¿qué edad tenías? Yo tenía 14 años. 14 años. 14 años. Entonces yo le escribí una carta, me acuerdo clarito que la llevé al correo de la avenida Nueva Granada, que es una avenida que hay en la ciudad de Caracas, y la puse con su estampilla, para que ella después se pone estampilla. No había nada de lo que hay ahorita. Olvidate. No, olvídate que no había ni teléfono ni nada de estas cosas, sino simplemente un correo normal y corriente, una carta, pelito, en el que le decía simplemente que yo lo admiraba mucho y que yo quería ir al programa algún día para verlo, cómo se hace. Pasaron los días, el programa era todos los días y yo lo veía. Y yo le había escrito que por favor no dijera nada porque mi papá me iba a regañar. Porque mi papá lo que quería era, en aquella época los papás, entonces, tú sabes, seguramente en Sí, Argentina, lo que sí, quería era que uno fuera arquitecto, ingeniero, abogado, médico, sí, etc. verdad, eran las profesiones. Fíjate, yo para esa época me gustaba mucho la arquitectura, sí, me Ah, gustaba mucho. mirá. Sí, sí me gustaba los edificios y la Ujú. construcción. Entonces, bueno, le mandé la carta, pasaron varios días, yo siempre veía el programa y no decía nada. Yo dije, bueno, a lo mejor la carta no llegó. Pero la sorpresa mía fue que un día, después de pasar varios, él dice, me escribieron una carta, aquí tengo la carta y ya estaba abierta y la leyó. Y la voy a leer y voy a decir tu nombre. Yo me asusté, ¿no? Estábamos en la casa, ¿no? Yo me asusté. Y entonces dice, y le voy a decir algo a tu papá, que no te regañe porque me hayas escrito la carta. Vamos a hacer lo siguiente, Gustavo. Ven mañana o el próximo día aquí al canal para que puedas la oportunidad de estar aquí con nosotros y veas cómo se hace el programa. Por supuesto que yo me puse la mejor franelita que tenía, el mejor pantaloncito, me fui. En aquella época era el canal 8, CBTV, que queda en Los Ruices, y entré al programa y la sorpresa mía fue que me recibieron y todo. Cuando llegué había un señor mayor que estaba sentado en un sofá, la secretaria. La secretaria ya sabía mi nombre y todo y entré a su oficina. Yo no pensé jamás en la vida que él me iba a recibir. Total de que la cuestión es que me recibió, me dijo, así que tú eres el tal Gustavo y no sé qué cosa. Y entonces me dijo, mira, no tienes que tener miedo por tu papá. ¿Tú viste ese señor que está sentado allá afuera? Ese es mi papá. Y cuando yo tenía tu edad, él no quería que yo hiciera lo que estoy haciendo ahorita desde hace años. Y mira a dónde hemos llegado. De manera que, vente conmigo, vamos al programa, que ya va a comenzar el programa. Era de 12 a 1:30 de la tarde todos los días. Se llamaba El Show de Reni. Bueno, la sorpresa fue impresionante. A partir de ese momento yo empecé a trabajar en ese canal de televisión con él. No me digas. Como office boy, yo le compraba café, lo que él me pedía, yo bajaba para el cafetín y subía y le llevaba. Y estuve con él. Y después, bueno, yo empecé a movilizarme, terminó bachillerato, me metí en arquitectura en la universidad. Para hacértelo corto, luego estudié para ser operador de audio, de radio. Y estando trabajando allí en el Canal 8, uno se va relacionando y empecé a conocer una persona de radio, ¿no? De una radio llamada Radio Capital. Él era el director del canal, un señor para mí importantísimo, uno de diría, una de las personas que me inspiraron a mí en todo lo que tiene que ver con la radio, que se llama Osvaldo Yepes, era dueño de Radio Capital. Y obviamente conocí a Ren y todo eso. Total de que, bueno, yo empecé a trabajar en la radio como operador de audio. Luego saqué el certificado de locutor y me dieron la oportunidad de hacer un programa de radio. Te estoy haciendo todo bien sintético. Y bueno, así fue corriendo el tiempo. Empecé a trabajar en la radio, después empecé a trabajar en el mismo Canal 8 cuando tenía 18 años, en mi primer programa de televisión, que se llamó Disco Fiebre, que era un programa que salió al aire en la época cuando John Travolta
hizo Fiebre del Sábado por la Noche. Ah, Entonces, mirá, convertirla, el canal, el estudio de televisión en una gran discoteca con un piso lleno de luces, igualito que la película. Y mirá. yo fui el animador de ese programa. Y después vinieron otros programas, me cambié al canal del Canal 8 a Radio Caracas Televisión y hice un programa que creo que en Argentina lo hacían con el mismo nombre, porque los productores eran Oscar y Carlos Saco, que lamentablemente fallecieron. Y se llamaba Viva la Juventud. Viva, viva, Sí, sí, es viva, verdad. viva nuestra juventud. Estudiando, triunfaremos. Viva, viva, viva nuestra juventud. Y era un programa de preguntas y respuestas Sí. con muchachos de quinto, de cuarto año de bachillerato, con preguntas y respuestas y juegos. Y lo producía Oscar y Carlos Saco, que Sí, eran... en Argentina salía los días domingos. Ok. Entonces lo hice durante 3 años, después pasaron varios programas, ya yo empecé a trabajar mucho más dándome a conocer a nivel nacional, la televisión, y bueno, así fueron pasando hasta hoy en día, pues, nada más y nada menos que 50 años dentro de los medios de comunicación, tanto de radio como Como de de televisión. televisión. Ujú. Bueno, lo hiciste así chiquitito, ¿no? Pero 50 años en nada lo Sí. contaste, pero eh, vendría a ser, en esa trayectoria que vos fuiste pasando, ¿qué fue lo que más te marcó de tu carrera que vos digas, mirá lo que pasé o que hoy lo tengas como algo bueno que te sigue dándote energía como para seguir o algo que vos digas, mirá por dónde pasé, que sea Sí. algo mal, no sé, como vos lo definas. Mira, yo en realidad tengo que darle gracias a Dios porque he tenido a lo largo de todo este tiempo la oportunidad que me ha brindado los medios de comunicación, tanto la radio como la televisión, de poder vivir una serie de emociones realmente muy, pero muy hermosas. Esas emociones que te transmite la gente, sobre todo, ¿no? Que inclusive te extrañan, uno los extraña y ellos te extrañan. Y eso es un sentimiento muy bonito, porque quiere decir que has sembrado, ¿no? Y lo más importante es sembrar para dar frutos. Y Ujú. eso es lo que yo he tratado de hacer a lo largo de toda mi vida en la radio y en la televisión. En la radio, porque la radio te permite el poder dialogar, conversar, escuchar música, hacer entrevistas con una enorme cantidad de personas que pasan y que te piden el promocionar un nuevo tema musical, como es el caso de la radio. Entonces son una gran, gran cantidad de cantantes, de grupos musicales que pasan por el programa. Pero durante 23 años yo hice un programa en Venezuela que se transmitía a nivel nacional por 28 emisoras a nivel de todo el país, que era de 6 a 10 de la mañana. Era un programa de entretenimiento matutino en donde además de la música, de las entrevistas, de la alegría que yo transmitía en la mañana, teníamos un helicóptero que daba la información de tránsito. Conmigo trabajaban 7 personas, 2 de ellas dialogaban conmigo en el programa. Era un programa muy, pero muy alegre que llevaba durante, como te digo, 23 años estuvo en el aire. Y eso me permitió prácticamente recorrer 2 o hasta 3 generaciones, Mirá, porque el programa, como era a las 6 de la mañana, yo acompañaba a las mamás y a los papás que llevaban a sus hijos al colegio, pequeños. Yo les decía mis pequeños héroes de la mañana, mis pequeños héroes de la mañana y mis princesas mágicas. Entonces las mamás me decían, Gustavo, es increíble, van en el carro súper alegre, contento. Y yo luego decía, ponme a Gustavo, ponme a Gustavo. Entonces llegaban al colegio contentos. Yo no es que hacía un programa infantil, sino que los tomaba en cuenta. claro. Los niños y las niñas, mis pequeñitos héroes de la mañana, se sentían tomados en cuenta. Luego venía el proceso cuando ya lo dejaban en el colegio, yo seguía, venía el helicóptero, dábamos recomendaciones
nos convertimos en servidores públicos. El muchacho que trabajaba conmigo en el helicóptero tuvo una empatía de verdad muy cercana y la gente lo entendió. Nos hicimos, como quien dice, los dueños de la mañana. A mí me hicieron un jingle musical que Sí. decía La voz de las mañanas. Ah, La mirá, voz de las mañanas, Gustavo Pierral, que era el jingle, ¿no? Y, y ahí hacía entrevistas. Bueno, yo creo que yo he entrevistado, y estoy muy honesto con lo que voy a decir, a todos los principales artistas latinoamericanos. Tener a la gente mirá. de Soda Stereo, a la gente, a Mercedes Sosa, bueno, muchísima gente, ponerme a nombrar a gente de Puerto Rico, de España, David Bisbal iba para el programa, Luis Fonsi. Luego, en una etapa de mi vida, antes de entrar en este programa de la mañana, yo viajé a Los Ángeles, California, a estudiar con mi esposa. Nos graduamos dentro del área de ella de psicología infantil y yo dentro del área de comunicación en la Ah, Escuela mirá. de Artes. Y empecé a trabajar también en una radio en los Estados Unidos, una televisión en Estados Unidos que era Galavisión, y en K-Love, Radio Amor, que es una emisora que queda en Los Ángeles. Total de que, bueno, esto me permitió adentrarme mucho más. Fui para Chile a hacer el Festival de Viña del Mar durante 3 años. Fui con José Luis Rodríguez, con una persona argentina que lamentablemente se nos marchó y fue un gran amigo. Creo que su papá tuvo que ver mucho con un canal de televisión en Argentina que creo que se llama Telefe. No Hoy sé. sí, Ok, sí. voy a darte el nombre de la persona, de su papá. Yo fui muy amigo de él y él fue el manager de José Luis Rodríguez. Él se llama Héctor Maselli. Sí, yo trabajé con él. Bueno, Héctor lamentablemente se nos marchó hace unos Sí, cuantos años atrás, pero Héctor, siendo manager de José Luis Rodríguez y producto de esa amistad, él era manager de Arnaldo Andrés, que era un actor de sí. escuelas. Bueno, él dejó de trabajar con Arnaldo Andrés, se puso a trabajar con José Luis Rodríguez y yo fui durante 3 años, coanimé el Festival de Viña del Mar, fui cuando fue Rafael, Rocío Jurado, Camilo Sesto, José Luis Rodríguez, Paul Muriat, grandes artistas que tuve la oportunidad de entrevistar. O sea, yo doy gracias a Dios por de verdad haberme permitido el poder recorrer los medios de comunicación de mi país, de Venezuela, de una manera sana, honesta, sincera, de una manera muy abierta para llegarle al público. Y lo que yo he querido en esta última parte, ya retirado no estoy retirado de la televisión, no debo decir que estoy retirado porque sigo haciendo algunas cosas por ahí, radio también, que ya de eso vamos a hablar. Pero una de las cosas que más me motiva ahorita es hacer lo que yo siempre había hecho mientras estaba trabajando en la radio y en la televisión, que era que yo di clases en las universidades como comunicador social, daba Sí. charlas en diferentes universidades. Y una de las cosas que yo descubrí que me encantaba era el poder dialogar con los muchachos en los salones y decirles, no solamente a estudiantes de comunicación social, sino también estudiantes de arquitectura, de escuelas de arte, el decirles que eh, esto es un reto y que ellos tienen un reto por delante. Los tiempos han pasado, lo que hay ahorita no lo había cuando nosotros comenzamos. De manera que lo que hay que hacer es que esas cosas trabajen para nosotros y no que esas cosas nos dominen a nosotros, Sí, tal cual. sino que nosotros seamos los que los dominemos a estos nuevos elementos de comunicación que existen a través del teléfono, a través del internet, a través de toda esta magia que nos está llegando que no sabemos a dónde va a llegar. En nuestra época, hacer una transmisión de esta, lo que estamos haciendo nosotros, que era que ¿No? se tenía que usar satelitalmente o con un teléfono que tenías que engancharse con un cable. Y si remontamos a los años 60 y 70 nada de eso, porque no existían las Bueno, parabólicas. sí, es verdad, eso es verdad. Esto Y hoy, fue en los años 70, 80 que empezaron a transmitirse. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en Radio Capital,
lo que llegaba era una cinta llena de huequitos donde en el departamento de prensa recibían esa cinta Sí, y luego la montaban en un aparato y esa cinta, esos huequitos se convertían en letricas sí, para tal cual. poder escribir las noticias, ¿no? Y poderlas transmitir. Esa era, me Ahora, acuerdo clarito que era la Reuters, una compañía, y la otra era Associated Press, la AP, que llamaba. Y por supuesto la Voz de América, que nos mandaba información de todo tipo para saber qué pasaba en el mundo. sí, tal cual. Uno no sabía qué pasaba en el mundo, no tenía. Yo me acuerdo que en la radio nosotros nos asociábamos a la revista Billboard y esperábamos que algún piloto de algún avión amigo volara a Nueva York para que nos trajera los discos, Sí, tal cual. nos trajera los cassettes o los 45, los discos chiquiticos de acetato, Sí, 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 sí. y nos trajera la revista. Y uno cuando recibía la revista uno los guiaba, algunos hablaban inglés, otros no hablaban inglés, pero era como quien dice recibir lo más reciente, Sí. que no llegaba a las discotiendas, no llegaba, entonces, Y encima esa revista que te llegaba ya había pasado capaz 20 días que había no, sí, salido. claro, porque el piloto iba, llevaba a la gente, se quedaba Claro. 1 o 3 días, uno le daba el dinerito, yo le compraba hasta los maletines para que metieran los discos adentro, ¿no? Ah, mira, Los discos nuevos y los 45 y la revista. Me acuerdo que compraba una que se llamaba Matchbox y la otra era la de Billboard y la otra se llamaba Hit Parade. Me acuerdo claro. mira. Ahora, Gustavo, la verdad que escucharte de todo lo que me llevas a mí, me recuerdo de mis comienzos también, que nosotros pasábamos música buscando los cassettes, teníamos la radio cinta abierta y para poder que tenga mejor sonido. Y, Sí. y te lleva, viste, una nostalgia, todo eso. ¿Qué pasa en vos cuando recordás eso y ves hoy el presente, con lo que está pasando con esto de la tecnología, con el periodismo, con las Claro. noticias? Soy agradecido porque una de las cosas más hermosas que vivieron, inclusive los que estuvieron muchos años antes que yo en los medios de comunicación, es que nacieron con el medio. Acuérdense que la televisión y todo esto data de los años 40 y 50, de Sí, manera que todas aquellas personas en diferentes partes del mundo, en unos años se hizo antes, en otros años se hizo después, la televisión en blanco y negro, luego la tal televisión cual. en color, pero esa gente que nació con la televisión no estaba preparada, porque no se realizaban estudios al respecto, porque no existía. Que no se sabía qué iba a pasar o qué. No. Ujú. Fueron personas que tuvieron una intuición en Argentina, en España, en Sí, Venezuela, en Colombia, en todas partes, para empezar a sacar la gente de la radio, que fue lo que hicieron primero, para convertir esas novelas que transmitían en las radios. sí, En el caso de Venezuela, Radio Rumbo y Radio Continente, que transmitían novelas de amor. Entonces agarraban a los actores y los metían a trabajar en televisión. No existía el videotape, sino que lo que se hacía en vivo. sí. Pero los actores, mucha gente se frustraba porque los escuchaba hablar en la radio. Y se imaginaba una cosa. Mi amor, yo te quiero mucho, tú eres mi vida. Y cuando resulta que cuando veían a la persona, era una persona que físicamente no tenía nada que ver con la voz. Entonces empezaron a buscar personas que tuvieran buen look, tú sabes, ¿no? Poquito a poco, y así fue naciendo, por eso nacieron con el medio. Claro. Entonces, ¿qué siento yo de eso en comparación con hoy en día? Primero, agradecimiento a Dios por haberme traído al mundo en este momento. Porque estas personas que yo siempre las nombro, que son 4 o 5 personas de los medios de comunicación en Venezuela, que gracias a ellos fue que yo aprendí el oficio pues, de ser conductor, animador, productor de radio y televisión. Son estas personas, Reño Tolina, Osvaldo Yepes, eh, también el señor García, que fue presidente de Venevisión,
don Adolfo Martínez Alcalá, yo siempre los nombro. Agradecimiento a todo eso que me ocurrió a lo largo del tiempo y fijándome como para responder la pregunta que tú me dices de hoy en día, preocupado por cómo se están desarrollando los comunicadores sociales a través de los diferentes medios que hay, porque los medios prácticamente que se utilizan ahorita no tienen leyes, no hay leyes, porque han ido naciendo, y nace la inteligencia artificial y no hay leyes, nace el Twitter y no hay leyes, nace Internet y no hay leyes. Sí, tal cual. Entonces hay una libertad en donde todo el mundo puede hacer lo que le da la gana y todo el mundo proyecta lo que quiere y prácticamente todo el mundo se ha convertido en un comunicador, porque el teléfono nos ha permitido en cuestiones de segundos el poder transmitir un mensaje, pero sin tener la preparación y diríamos, las reglas del juego. Entonces hay como un desorden en todo, en donde uno no sabe quién le está diciendo a uno la verdad y quién le está tratando de decir algo que no existe. Claro, qué suma y qué Entonces resta, ¿no? ahí es donde uno tiene que ir a las fuentes de información. Ahí es donde uno tiene que ir a donde uno tenga una persona confiable que le Ujú. está dando Ahora, una información. Gustavo, nosotros venimos de una generación donde cuando decíamos, no, no, lo escuché en la radio, Sí, como que si lo dijeron en la radio ya era verdad, ¿entendés? sí. Como que era esa generación de, y que hoy eso que vos estás diciendo es así. Hoy cualquiera es periodista, cualquiera te está dando una información y que A vos, mí eso me preocupa, a mí eso me inquieta porque la respuesta inmediata está, mira la cantidad de cosas que ahorita, en este instante que estamos tú y yo hablando, se están produciendo en el mundo, cuántas son verdad y cuántas son mentiras. que esto no es casualidad que nuestros caminos se hayan cruzado, ¿entendés? Yo creo que todo tiene un para qué. Sí, claro. Y lo bonito de todo esto es que se unen esfuerzos, ¿no? Se unen experiencias, Sí, que es lo bonito, ¿no? Una de las cosas que sí es muy importante es no estar viviendo tanto del pasado, sino más bien que el pasado reafirme que estás viviendo el hoy en día para poder seguir aprendiendo las cosas nuevas que van apareciendo. Yo una de las cosas que le digo a los muchachos cuando voy a las universidades a dar charlas, lo primero que les digo, quiero decirles algo arrancando a los 40, a los 50 o a veces hay ciento y pico, dependiendo ujú. cuando se unen dos salones en la universidad. Les digo, le voy a decir algo a ustedes, muchachos. Les digo, yo soy más joven que todos ustedes. El eslogan mío es, yo digo siempre, entonces juventud. Eso es Claro, que yo siempre lo he dicho en la radio. Igual que yo creé dos eslogans, ¿no? Uno que es gracias por existir, que yo doy gracias por sí, existir. qué bueno. Y el otro es entonces juventud. Entonces ellos saben que yo digo eso, ¿no? Porque lo escuchan en la radio. Entonces yo le digo, soy más joven que todos ustedes. Yo conozco a Coldplay, conozco a Dua Lipa, yo conozco, pero también conozco a Paul McCartney, conozco a Elton John, ¿no? Y conozco, ¿entiendes? Para Claro, que sientan que estoy vibrando en la onda que están ellos. No vayan a creer que yo no estoy metido dentro de lo que es TikTok, la otra, la cosa, claro. Facebook. No, yo estoy en lo mismo que ustedes están. A mí no me vean viejo, ¿ok? Y es así, Una de las cosas más importantes es que la gente te sienta joven, que la gente te sienta actual. tal cual, Entonces, cuando lo ven a uno, dicen, no, pero es que lo que pasa es que son un viejo, no un viejo, no. La gente sabe que tú estás viviendo el hoy en día y simplemente tuviste la suerte de vivir lo que estaba hablando anteriormente, sí, la emoción de nacer con el medio, tal cual, ir evolucionando con el medio, tal cual. e ir fortaleciéndote con el medio para poder seguir entregando lo mejor para el medio. Mirá, a raíz de esto que vos estás contando, cuando yo vine de Buenos Aires para acá y que empezás a hacer los primeros pasos, eh,
una de las cosas que me decían unos amigos de Argentina, me decían, Ale, ¿qué onda? ¿Cómo es eso de empezar de cero de vuelta? Y yo al principio me hacía ruido eso, empezar de cero. Yo de cero no empiezo. No, Si, no, si yo ya vengo con un montón de claro, aprendizaje, claro, que tenga que volver a hacer cosas, pero yo las voy a hacer de otra manera, no como la hice antes sin saber lo que claro. estaba Es que haciendo. son etapas que tú Tal vives cual. en tu vida. Ujú. Yo viví etapas que me han fortalecido y que me permiten entonces el seguir adelante de una manera más estudiada, de una manera más diríamos, realista de Claro, lo que está sucediendo hoy en día. Y no hacerlo por imitación, por lo que está, porque está de moda, porque tengo que hacerlo para ganarme un dinerito. claro, claro. No, no, no. O sea, todo no puede ser para eso. Tienes que sentir que lo que estás haciendo está dejando algo. O Yo sea, creo que hay una diferencia grande con lo que es la pasión, ¿no? claro. Es como el compositor que compone el tema, compone la canción para despertar ante quien lo escucha un sentimiento. Porque ya se han escrito tantas canciones que no se escuchan. Las notas musicales son 7 solamente, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y en esas 7 notas se han escrito millones y millones y millones de canciones. Y todavía hoy en día Siguen, se crean canciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se hizo en los años 60, 70, 80, siendo romántica, siendo pop, siendo lo que sea. tal cual. Entonces tú dices, cónchale, quiere decir que no todo está inventado. Ujú. No todo está inventado. Todavía hay espacio para crear. Tal cual. Todavía hay espacio para uno. Lo que pasa es que uno tiene que ser estudioso y buscar qué es lo que falta, qué es lo que no hay. Ujú. Yo recuerdo que yo hice un estudio, me trajo esto, el estudio que hice para Radio Caracas Radio. Radio Caracas Televisión, RCTV, que fue un canal de televisión que cerró el gobierno en Venezuela, tenía una radio que se llamaba Radio Caracas Radio, que en su momento, cuando yo trabajaba en Radio Capital, era la competencia, porque eran emisoras de rock, de lo que sonaba. Deep Claro. Purple, Led Zeppelin, los Rolling Stones, los Beatles. Entonces, vine a los Estados Unidos a estudiar, me regresé y en el canal me plantea un vicepresidente del canal en vista de la especialidad que yo hice aquí, que fue planificación y presupuesto de producción. Mira, queremos hacerle un cambio a la radio. En Venezuela no habían sino emisoras populares de salsa, de música tropical, de música romántica, de música de rock. Y yo, estando aquí, había escuchado las emisoras de información, de noticias. Y mi proyecto se basó en cambiar a Radio Caracas Radio por una emisora que las 24 horas diera información y no música. Te estoy hablando de los años 80. Ese proyecto me lo encomendó uno de las directivas de Radio Caracas Televisión, de RCTV, y yo le puse como nombre Redimensionamiento de RCR. Ah, mirá. Le cambié el nombre de Radio Caracas Televisión por RCR. Y yo fui a Radio Caracol, yo fui a CNN en Atlanta para ver cómo ellos podían hacer una radio o una televisión. Estoy hablando cuando nació eso no existía. Acuérdate que uno dice, pero estoy diciendo que no, si yo veo CNN, no, Sí. olvida, esa época no existía No, CNN. no habían los canales solo de noticias. No, no, empezaban a salir esos Claro, canales. sí, 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 tal Como cual. empezó a salir, esa fue la temporada cuando empezó a salir MTV, no existían canales de De música. música. Bueno, Claro, no claro. existían canales únicamente de noticias. Yo llevé ese proyecto para allá y les encantó.
y me lo probaron. Y tanto es así que la emisora se cambió. Me Mirá, habían dicho que yo iba a ser el director, yo estaba sumamente ilusionado, pero luego me dijeron que no iba a ser yo el director y nombraron a otra persona como director. Pero, ¿qué es lo que te trato de decir con esto? Que no todo está inventado. tal cual. Lo Sí, que pasa es que hay que buscar originalidad. Hay que buscar, a ver, ¿qué es la palabra que yo siempre les digo a los muchachos? Es, ¿qué es lo que hay que buscar? Buscar lo que no hay. tal cual. Y enfocarse, ¿no? En eso. Claro, e Sí, irte con eso únicamente. O sí, sea, tal cual. es como es como el que, ¿qué es lo que no hay? No hay carros eléctricos. Bueno, ese tipo pensó en un carro eléctrico Claro, tal cual. y montó Tesla. ¿Qué es lo que Claro. no hay? Una moto eléctrica. ¡Fue! Inventaron la moto eléctrica. ¿Qué es lo que no hay? Una patineta eléctrica. ¡Fue! Inventaron la patineta eléctrica. Sí, sí, ¿Qué, sí. Es qué es lo que fácil, no hay? lo más fácil es copiar, Sí, copiar y pegar. claro. Como decirte, ve, ¿qué es lo que no hay? Un helado que no sea frío. Claro. No, no, Hay hoy, que inventar un helado que no sea frío. hoy con el Vende un helado que no sea frío. Te aseguro que se va a hacer millonario. olvídate. No, ya ni hablar de lo que se viene, de las cosas que ya están ahí probándose con la inteligencia artificial, Ah, con claro, sí. ese mundo A es mí esto me terrible. preocupa. Ahorita hablando un poquito de las cosas actuales, Sí. porque sé que nos están escuchando muchas personas de diferentes edades. A mí eso me preocupa, lo de la inteligencia artificial. Yo creo que una de las cosas más importantes y una de las cosas que más me preocupan a mí es que no se han creado leyes No, no, que regularicen eso. O hay, sea, hay, hay como un bache en eso hoy, en el sí, porque sentido como, vivimos tan rápido sí, que no da chance de escribir. Entonces, ahorita es que están empezando a escribir las regularizaciones de lo de Internet sí, y las cosas y las nuevas leyes bueno, de cosas que se cometen errores a través de Internet y se van escribiendo y ya hay penalizaciones y todo lo que... Pero nace la inteligencia artificial y todavía no hay nada que regularice y que se convierta en ley para que la gente sepa que no puede hacer, porque entonces si tú la dejas suelta, es no, así como no, cuando tú tienes hoy un hijo y tú dejas que él solo, no lo educa, sino que él solo vaya solo por el camino. a lo Indudablemente golpe, sí, no le va a ir bien. sí, Tienes tal que cual. decirle, bueno, eso es lo que pasa con estas cosas y estamos hablando hoy en día de la inteligencia artificial, pero te aseguro que si esta entrevista la volvemos a hacer dentro de un año, lo Ya, de la inteligencia artificial es está que va pasado. atrás, sí, sí, tal Porque cual. habla el UP. ¿Qué será el UP? No sé qué será No, el UP. sabés que la verdad que yo me quedaría horas hablando porque me encanta escucharte y, Igual. y aparte tengo, cada vez que te escucho me va llevando a un lugar donde me encanta estar, de recuerdos y es buenísimo. Y sabes, cuando yo voy terminando las entrevistas, yo puse una pregunta para ir haciendo a cada uno de mis invitados y que es la siguiente. Si hoy tenés la oportunidad de encontrarte con Jesús, que, que te sentás en una mesa a hacer esas entrevistas como la que vos hacías, pero lo tenés a Jesús. ¿Qué le decís? ¿Qué le preguntás? ¿Qué le pedís? ¿O qué haces? Lo primero que le diría es una de las frases que te dije anteriormente. Gracias por existir. Gracias por existir porque detrás de ti y delante de ti hay una historia que ha cambiado la humanidad, que ha enriquecido el amor, que ha justificado el pecado, que nos abre las puertas hacia una esperanza mucho mejor. Yo le diría eso y muchas cosas más, pero lo primero le diría gracias por existir, porque 2000 y pico de años, o no, si es que son lo que llevamos, Sí, desde el primer momento que viniste, nos has enseñado a amar, nos has enseñado a perdonar,
nos ha enseñado a que sí hay algo mejor y que esto es un paso hacia una energía superior. Entonces, le diría eso. A lo mejor Ah, él me diría, oye, no sé, a lo mejor me iba a preguntar si me gustaba alguna canción. no, bueno, pero arrancaría ahí la charla. La verdad Sí, que nada, te agradezco todo este tiempo bueno, que me diste y no me quiero despedir sin antes que le puedas hablar a la gente que nos está mirando, de varias generaciones, de ya está. lo que te escuchaban, que eso que vos le decías, ¿cómo era? Princesas. A Y los pequeños, pequeños héroes de la mañana y las princesas mágicas. sí, que le hables a esa generación que Sí. es amplia y que es tu audiencia también que te siguió. Es algo muy bonito porque tú te imaginas, y eso me pasó muchas veces en una calle de, de- de Venezuela, caminar por un centro comercial y ver que se te aproxima una señora con su esposo y con otros niños de 12, 13 o 15 o 18 años. Y viene con aquella alegría para decirte, Gustavo, hola. Entonces, el señor también que lo acompaña, hola Gustavo, ¿qué tal? Y los niños se quedan así. Entonces, uno les dice, muchísimas gracias. El chamo dice, esa es la voz que yo escuchaba por la mañana. Mirá, mira, Entonces, espera, así un paréntesis, porque mi señora, que es venezolana, que fue una de las que me habló un montón de esto. es la otra persona que te faltaba mencionar cuando Sí, hablaste. nosotros nos fuimos por la rama, pero fue la que más me habló de vivir esas cosas. Perdón que te interrumpí, pero me acordé No, de... sí, es que eso es así. Y esas son cosas realmente muy satisfactorias porque voy a utilizar una frase que me dijo Renio Tolina para volver al comienzo. Gustavo, mira, cuando tú sientas que tú has traspasado la pantalla, en el caso de la televisión, o el micrófono, y tú sientas que la gente está vibrando contigo, porque acuérdate que tú eres el que está transmitiendo a través de la televisión o del micrófono un sentimiento a otra persona, que no la estás viendo, que no la estás escuchando. Pero solo el tiempo te va a permitir sentir eso. Tú puedes creer que yo he sentido eso Qué lindo. y yo he llorado enfrente de una cámara de televisión o llorar enfrente de un micrófono porque estoy sintiendo lo que la gente está sintiendo conmigo. Eso eso es mágico. Eso es algo que traspasa los sentidos, que despiertan los sentidos. ¿Qué, qué le decís a esa audiencia y vos? Lo que te digo siempre, gracias. Soy agradecido por toda la experiencia tan hermosa que yo he vivido en mi vida. No estoy lleno de reconocimientos, no estoy lleno de placas colgadas en cuadros ni nada de eso. Primero porque hasta hoy en día no creo mucho en eso porque se ha comercializado mucho. Yo creo más bien en esa señora del centro comercial con el señor, en ese niño, en ese abrazo cuando yo hacía los programas con los niños, que los llevaba a piscinas o a que disfrutaran, hacíamos una gran fiesta. Se llamaba Aprender Jugando. Mira, Y jugábamos y la mamá me decía, esto es increíble, Gustavo, y llevaba 50 niños por una piscina, 50 niñitas y niñitos por una piscina con las mamás, las bombas, los payasos. Yo hacía esas fiestas mucho una vez al mes y el Día del Niño también lo hacía. Sentir que esa fotografía con todos ellos los hacía felices, para mí eso era de verdad el sentirme, y lo siento, te lo estoy diciendo y lo estoy viendo. y lo transmitís. Y lo Sí, yo lo transmitís siento. porque yo de acá lo estoy sintiendo al mismo tiempo de lo que vos estás diciendo. Sí, bueno, un poco eso que tú dices, cónchale, ¿por qué me identifico tanto con él? Entonces, Sí, después de pasar el tiempo que yo sigo
emitiendo conceptos a través de los medios, de Twitter, de esto, de Instagram. Tú sientes que la gente te escribe y te dice, concha, le Gustavo, cuando regresas, cuando vuelves, te extraño, qué Yo hermoso. te quiero proponer algo y lo vamos a hacer así en cámara, no lo hablamos en privado todavía, pero quiero proponerte que en breve hagamos un vivo, vos y yo. Sí, claro, por Que, supuesto. que, que en vez de ser esto que nosotros estamos grabando, lo hagamos en vivo y que la gente en vivo empiece a recordar todas estas Sí, cosas. cómo no, claro. Pero vamos a hacer uno que sea los recuerdos de Sí, Venezuela en tu época. sí, cómo no. Que eso, esas princesas, esos héroes, empiecen todos a escribirnos. Pero bueno, mira, vamos a hacer ese programa juntos, entonces vamos a hacerlo en vivo y lo promocionamos para que tú veas. Que la cantidad. Y yo quiero vivir eso al lado tuyo, que vos me dé la oportunidad de poder vivir eso. Sí, te Eh, aseguro que vamos a pasar muy bien ese día, bueno, igual que hoy, igual que hoy. la verdad que fue un honor para mí. Me, me emocionaste escucharte, la verdad que tenés una energía muy linda y, y el que te dice gracias soy yo por todo ese camino que hiciste y, y todo eso cómo te mantuviste, porque yo te conozco ahora, la primera vez que yo te veo así en vivo, entre comillas, Sí, y tenés la misma, lo que yo veía, lo que yo vi los programas esa parte sencilla, esa persona transparente, esa persona que tiene más para dar que para recibir. Y hoy yo creo, y déjame decirte que tengo ganas de decírtelo y lo siento así, que empieza una época de empezar vos a recibir todo lo que vos diste. amén, amén, de verdad. Porque creo que nosotros, eh, en mi familia y en un grupo de amigos grande, creemos mucho en lo que es la siembra y la cosecha. Sí, Y yo creo que se viene una época, un tiempo para vos y tu familia de mucha cosecha. amén, de verdad. Te lo digo Eso- de corazón. Hay una palabra que aparece en la Biblia que dice que eh, varias personas estaban tratando de lanzar semillas en el terreno, pero unos tiraban semillas donde habían piedras, Ujú, tiraban semillas donde había un poquito de piedras, pero con arena, con tierra, y otros las tiraban en el sector de la tierra. Hay unos que les cuesta más, hay unos que les cuesta menos y hay unos que no les cuesta nada. sí, Pero lo importante es sembrar y tal dejar cual. un mensaje. Y es tu tiempo de cosechar, Eh, porque está el tiempo de sembrar, que estoy convencidísimo que todavía tenés mucho para dar, para seguir sembrando, y, pero es un gran tiempo, y déjame que te lo reafirme, de cosecha. amén, amén. Te mando un abrazo grande, Vale. déjame decirte que te quiero, Igualmente, igualmente, de verdad que sí. y mirá que estás comprometido para ser vivo, Sí, cómo no, claro que sí. Voy a ¿viste? decirle a mi hijo, Adrián, que Sí, como él tú no dices, sabe de esto todavía. Se va a enterar no, cuando. sí, y lo que sí quisiera era que lo viera, porque yo te aseguro que él te quiere mucho y Sí, yo me habló también. tantas cosas bonitas de tu persona que cuando nos contactamos, por eso fue te dije inmediatamente, claro que sí, Alejandro, vamos a conversar. Vamos a hacer el en vivo. Bueno, muchas Bueno, gracias, abrazo grande saludos. y Como les digo siempre a todos al finalizar el programa, gracias por existir. Juventud.